Le damos la palabra al Señor. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, lo que acabamos de hacer, ¿no? Porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Canten al Señor con acción de gracias, canten alabanzas con la lira a nuestro Dios, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Alaba al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente, manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre, declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Y termina diciendo, ¿cómo termina? Aleluya, aleluya. Amén. Qué tremendo salmo. Alaba al Señor, oh Jerusalén, el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. El Señor favorece a los que le temen y a los que esperan en su misericordia. Debemos seguir esperando, perseverar en Él, esperando su misericordia. Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias, acompáñenme. Seguimos en nuestro estudio a través del Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con este estudio que nos ha llevado el Señor y nos ha mostrado tantas condiciones que habían en nuestro corazón. Hoy el título de esta charla, de esta predicación es Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Estaremos en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Hemos aprendido que lo más probable es que aquí en el Evangelio de Marcos esté escribiendo este Evangelio para los nuevos cristianos que habían en ese momento en el Imperio Romano y que necesitan comenzar a aprender acerca de Jesús. Están empezando a conocer y a enfrentarse con un Jesús que llegó enseñando y predicando la palabra. Aquí en el estilo de escritura que tiene este Evangelio de San Marcos nos lleva a nosotros como lectores, rápidamente nos lleva a comprender algunas características de Jesús, nos lleva a entender que Jesús tiene ciertas características que solo Dios podía poseer. Son características y como lo veíamos en el inicio, Jesús es Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y Jesús ha sido presentado como el Hijo de Dios. Él ha expulsado demonios. Hemos visto que Jesús empezó a expulsar demonios, empezó a sanar a muchos enfermos. Él purificó a un hombre que tenía una grave enfermedad en la piel. Lo estudiábamos la semana pasada. Y a medida que Jesús ha ido haciendo estas cosas, su fama también ha ido creciendo. Así como hacía todas estas señales, asimismo también iba creciendo la popularidad de él y su fama, pero luego también aprendimos que Jesús está aquí principalmente para predicar, y cualquiera de estos milagros que hemos estudiado y que hemos visto de parte de Jesús, cualquiera de estos milagros que él hace es en realidad una ilustración de su mensaje.
Es una ilustración, son unas señales de su mensaje, de lo que realmente Él viene a mostrar y Él viene a enseñar. Jesús dará el día de hoy los versículos que tenemos del 1 al 12 del capítulo 2. Jesús va a dar otra ilustración de su mensaje en un relato que que vamos a leer y que seguramente ustedes han leído, ¿sí? Vamos a Marcos. ¿Ya tienen Marcos capítulo 2? ¿Sí? Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomándolo al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosas semejantes. Amén. Este es el texto que nos corresponde el día de hoy, hermanos. Y lo primero que notamos en este texto, seguramente, como decía al comienzo, sé que ustedes lo han leído en varias ocasiones. Lo primero que vemos es que Jesús tiene el poder de perdonar pecados, y es un poder reservado solo para Dios, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Y debemos entender claramente y creer que solo Dios tiene el poder para perdonar pecados. Solo el Señor tiene el poder para perdonar el pecado. Y que la misión de Jesús es predicar el mensaje para salvar a la gente de sus pecados. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús, hermanos? Lo acabé de decir. ¿Sí están conmigo acá? ¿O están? ¿Cierto? Vuelvo y repito, la misión de Jesús es predicar el mensaje para salvar a la gente de sus pecados. Esa era la misión de Jesús, y Jesús se centra en compartir la buena noticia en aquellos que aún no la habían escuchado. La misión de Jesús, hermanos, no es realizar milagro tras milagro. Esa no es la misión de Jesús. Y ese no es el enfoque que lastimosamente hoy hay en día en las iglesias. Esa no es la misión de Jesús, de realizar milagro tras milagro. No se trata de realizar curación tras curaciones, sanidades tras sanidades. Su misión no es expulsar demonios tras demonios, ¿sí? La misión de Jesús es ir a la cruz por nuestros pecados. Ese era el objetivo claro y fuerte que tenía Él y su Padre en su corazón: ir a la cruz. Y todos los milagros de Jesús solo demuestran su poder como Dios y dan una ayuda visual. Estos milagros que sucedían en la gente era una ayuda visual a su mensaje de salvación. Era una ayuda visual, hermanos. Una ayuda visual del poder aún para transformar un corazón duro de piedra por el pecado. Es una ayuda visual. Es una ayuda visual de poder, ¿sí?
Y en contexto, entrando en contexto, nuestro pasaje de hoy concluye una serie de relatos de milagros que culminan en esta verdad. ¿Cuál verdad? Jesús tiene poder sobre el pecado. Aquí no solamente podemos ver un Jesús que tiene poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, no. Obviamente sí, ¿no? Pero lo principal y lo más importante es que Jesús tiene poder sobre el pecado. Y aquí deja claro que sus milagros son secundarios a su propósito principal. Los milagros de Jesús fueron una señal para mostrar que Él era el Mesías y que Él da a conocer su propósito aquí en este texto, en el texto que acabamos de leer. El propósito de Dios es mostrar que, de Jesús es mostrar que Él era el Mesías. Y para que la gente vea claramente esto, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, y eso es lo que realmente ha sucedido, han sido perdonados. Ese era el poder de Jesús. Y muchas veces nosotros nos enfocamos y nos concentramos en los milagros, ¿no? Y abrimos los ojos y quedamos asombrados. Y de por sí, hermanos, asombran. Pero dejamos a un lado el poder que Él tiene para cambiar un corazón. Y para la muestra, o si quieren un ejemplo, miren sus propias vidas, ¿cierto? Nosotros no somos los mismos que éramos hace un par de años atrás, porque el poder de Jesús cambia el corazón y perdona pecados. Ese es el poder de Él. Y yo quiero ilustrar este punto. Vayamos al primer... Jesús tiene el poder para perdonar el pecado. Vayamos al versículo 1. Dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. ¿Sí? Algunas de sus Biblias pueden comenzar este versículo y dice, y entró de nuevo en Capernaum después de algunos días. Él entró después de algunos días, entró a Capernaum, y esto nos muestra que el capítulo 2 es una continuación de este capítulo, del capítulo 1, y Jesús había estado por toda Galilea predicando, sanando a los enfermos, expulsando demonios, ¿sí? El trabajo era titánico de él, expulsando demonios, sanando, y las grandes multitudes se reunían, lo perseguían, lo seguían, y se reunían las multitudes para llevar a Jesús a sus seres queridos, enfermos, todo el mundo llevándole al ser querido que tenía enfermo, que estaba atormentado por algún demonio. Las multitudes eran tan grandes que Jesús se retiró a pueblos más pequeños para poder continuar predicando el mensaje, para continuar predicando el mensaje. Y ahora vemos que han salido informes de que Jesús ha regresado a casa. O sea, lo que vemos en este primer versículo es que Jesús regresó después de todo este trabajo, y lo más probable es que la casa de la que se habla aquí es la casa de Simón Pedro, ¿sí? La casa de Capernaum, donde Jesús había curado anteriormente a la suegra de Pedro, ¿sí recuerdan? Cuando él sanó a la suegra de Pedro, ahí él regresó nuevamente a esta casa, y algo que no debemos pasar por alto es el hecho de que Jesús está en casa entre nosotros. Jesús regresa de nuevo a nosotros. Él quiere regresar nuevamente a nuestro corazón. Y recuerden lo que dijimos al comienzo, el poder más importante y más poderoso que Jesús tiene es perdonar pecados. No nos asombremos solamente por las sanidades y por los milagros que Él hizo. No, es transformar ese corazón duro que tenemos a causa del pecado y quebrantarlo, cambiarlo. El corazón nace de nuevo cuando conocemos a Jesús. Y algo que no debemos pasar por alto es que Jesús vuelve aquí a casa, Jesús nos ama y quiere estar con nosotros. Jesús viene a nosotros y hace su morada entre los hombres. Él se despojó de su trono y vino acá. Y entre el pueblo que vino a salvar, entre tantos esfuerzos y ocupaciones, Él volvió a casa. Y vemos que Jesús nos habla, nos muestra acá que después de que Él regresa a casa en el versículo 2, pasen conmigo al versículo 2, dice que se reunieron muchos, ¿sí? Tanto que no había lugar ni aún en la puerta. Y Él les exponía la palabra.
Podemos imaginarnos que quizás esa multitud y esos muchos que dicen acá la palabra, pues venían era a buscar un milagro, ¿no? Una sanidad. Pero ahora usted podría preguntarse qué está diciendo Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que les está dando a estas personas que lo siguen y que ocupan la casa al frente y que está lleno de gente? Muchos eran los que perseguían a Jesús. Y lo primero que nos gustaría señalar es que Jesús, Él mismo es la palabra. Todos necesitamos entender quién es Jesús para nosotros mismos y quizás Jesús les estaba hablando de sí mismo. Y quizás les estaba explicando las Escrituras. Sin embargo, como nos dice Juan, si nos vamos a Juan, dice que Jesús es la palabra hecha carne. Por lo que obviamente Jesús está hablando la palabra de Dios. Y como aprendimos anteriormente en Marcos 1:38, Jesús vino a predicar. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a predicar también a otro lado, porque para eso yo he venido, a predicar? ¿Sí? O recuerden Lucas 19:10. En Lucas 19:10 leemos que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito principal de Jesús, era ese. Y no se nos dice específicamente lo que dijo Jesús, pero podemos estar seguros de que Jesús les estaba hablando la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús les estaba enseñando la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Qué nos dice Juan 14:6? Que Jesús es, él mismo dijo, él mismo se identificó como yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie conoce al Padre sino a través del Hijo. Entonces Jesús está comunicando la verdad del Evangelio y por eso queremos aquí tenemos que tener prestar mucha atención a esto tan especial, porque en los versículos siguientes vemos que, pasen conmigo a los versículos del 3 al 5, aquí vemos que entonces vinieron a traerle un paralítico. Esta historia fascinante que hemos leído muchas veces. Y en primer lugar lo que queremos ver acá y la idea que debemos tener acá, o más bien, no queremos que se tenga una idea equivocada sobre esto, ¿no? No puedes ser salvo en base a la fe de otras personas. Recuerden la historia del paralítico. 4 amigos estaban bajando a este paralítico, ¿cierto? Lo estaban acercando a Jesús, pero aquí no queremos que se tenga una idea equivocada que la salvación se basa por otros, por mis amigos, por la fe de otros o por la fe de mi familia. No. En otras palabras, aquí, nacer en un hogar cristiano no te salva. ¿Cuántos aquí han crecido en un hogar cristiano? Hogar de pequeño, ¿cierto? Daniel, ¿ha crecido en un hogar cristiano? Sí, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Pero eso a ti no te salva. Ante Dios no te asegura que crecer, que tú tuviste el privilegio de crecer, ¿no? Estás creciendo a tan temprana edad, estás escuchando por parte de tus padres la palabra de Dios, pero eso no nos asegura. En otras palabras, nacer en un hogar cristiano no nos salva. No somos salvos porque nuestros padres creen en Jesús, por ejemplo. A mí no me salva que mis padres crean en Jesús. No eres salvo porque tu hermano o tu amigo o alguien más realmente quiera que seas salvo. Eso no te salva. Y hemos aprendido acá que la salvación es personal. ¿Con quién? Con el Eterno, ¿cierto? Con el Señor. Debes tener fe personal en Jesús para ser salvo. Debes tener fe personal en Jesús para ser salvo. Nuevamente, el crecer en un hogar cristiano, el tener padres cristianos, no aseguran mi salvación. El tener un hermano, un amigo que quiera que yo sea salvo, eso tampoco me asegura mi salvación. Tengo que tener una fe personal, una confianza puesta solo en Cristo. Tenemos que reconocer y admitir que somos pecadores.
Tenemos que reconocer y admitir que somos pecadores, somos culpables ante Dios. Y creo que Jesús, y creer que Jesús murió por nuestros pecados. Debemos depositar nuestra confianza en Jesús para perdón de nuestros pecados. Para poder ver lo glorioso y hermoso de la santidad de Dios, debemos también reconocer lo horroroso que es nuestro pecado. No vamos a poder conocer al Señor, depositar fe en Jesús si no entendemos lo horroroso que es nuestro pecado. Y esos hombres tuvieron fe en Jesús. Acá vemos en esos versículos que esos hombres tuvieron fe en Jesús para sanar, para sanar las enfermedades, y por su fe trajeron a su amigo, ¿cierto? Esos amigos trajeron a este hombre paralítico, y esta es la fe que menciona Jesús en el versículo 5. Y vemos acá también que, en segundo lugar, queremos entender que Jesús vio la fe de estos hombres. ¿Cómo lo vio él? ¿Cómo vio Jesús la fe de esos hombres? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Cómo vio Jesús que estos hombres tenían fe? Lo vio a través de sus acciones, ¿cierto? Diga después de mí, lo vio por las acciones. ¿Cierto? Jesús vio la fe de esos hombres porque ellos actuaron, porque ellos bajaron a su amigo, rompieron el techo, hicieron todo este trabajo, este esfuerzo para colocarles a su amigo paralítico al frente de Jesús. Y eso es exactamente lo mismo que pasa para con nosotros, hermanos. Santiago 2:26 dice que la fe sin obras está muerta. Si no hay obras, si tu vida no refleja esa fe en Cristo, es una fe muerta. Tú dices que tienes fe, pero ¿de qué sirve, hermano, si no tienes también obras? Esto lo dice Santiago. Tú dices que tienes fe, tú dices que sigues a tu Salvador, que sigues a Jesús, pero ¿de qué te sirve, hermano, si no tienes obras, buenas obras? Dice Santiago. En otras palabras, tus palabras y lo que dices no necesariamente muestran quién eres tú realmente. Déjame repetirte esto. Tus palabras y lo que dices no necesariamente muestran quién eres tú realmente. Estos hombres sabían que Jesús podía ayudar a sus amigos. Ellos creyeron y Jesús vio la fe de ellos por las acciones, las obras que estaban haciendo esos hombres. Imagínense en este trabajo, este esfuerzo de subir a un paralítico al techo. Muchas veces nosotros decimos que seguimos a Jesús, pero nuestras vidas no reflejan, no hay acciones, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ellos llegaron al extremo, llevaron al hombre hasta allí, en una estera, un hombre en cada esquina hasta el final, tuvieron cuidado de no dejarlo caer. Imagínense en esta escena, ¿cierto? Una escena bastante impactante. Ellos tenían cuidado de no dejar caer al paralítico porque pues yo creo que el problema sería peor para el paralítico, ¿cierto? Y debieron haber tenido mucho esfuerzo, gran esfuerzo para subir a su amigo hasta el techo. Hicieron ese esfuerzo porque sabían que Jesús podía ayudar a su amigo. Hay una pregunta. ¿No sería fantástico si hiciéramos lo mismo con la evangelización? Y pienso que Dios está hablando a esta iglesia en cuanto al tema de la evangelización. Pienso que Dios nos está hablando en cuanto a la evangelización. Tenemos que despertar a la evangelización. ¿No sería fantástico que hiciéramos lo mismo con la evangelización? Así como esos amigos de este paralítico hicieron lo imposible, lo hicieron para bajar a su amigo frente a Jesús. Y pensemos un poco en cuántos de nuestros amigos y familiares podrían salvarse si también hiciéramos un gran esfuerzo para llevarlos a Jesús. ¿Cuántos de ellos podrían conocer a Jesús, pero nosotros
En nosotros no hay esfuerzo, ¿no? Hoy en día hay un cristianismo muy, lastimosamente, muy mediocre. Ya no hay un esfuerzo para evangelizar, para hablar a otros de Cristo. Este privilegio y esta bendición de conocer a Jesús nos lo guardamos solo para nosotros. No lo compartimos. Si pasáramos tiempo de rodillas orando, por ejemplo, por esos amigos y esos familiares. ¿Cuántos de aquí pasan tiempo orando por sus familiares? Si aprovecháramos cada oportunidad para compartir a Cristo con ellos, cada vez que tú hablas con ellos, así sea telefónicamente, y tú compartes con Cristo de ellos, no hay esfuerzo, hermanos. Si trabajáramos diligentemente por traer a la iglesia a aquellos que están perdidos, no hay esfuerzo en nosotros, no queremos servir. Y Jesús fue un ejemplo de servicio. Él vino y sirvió. Y muchas más personas podrían salvarse si tomáramos una lección de estos 4 hombres, de este esfuerzo que tuvieron estos 4 hombres. Y así es como debe crecer la iglesia, por conversión. ¿La iglesia cómo crece, hermanos? Por conversión. Y acá realmente acercar a la gente a Jesús es a través de la evangelización. Es a través, no hay otra forma. Es a través de evangelizar y no por cristianos existentes que simplemente se trasladan de una iglesia a otra o el traslado de mi casa a la iglesia cada domingo. O sea, la gente no va a llegar a escuchar de Jesús, a conocer de Jesús, porque tú asistas cada 8 días a la iglesia. No. Tú te estás alimentando tú. Pero ¿qué hay de los que están afuera perdidos? Ahora, cuando estos creyentes llegan a Jesús, descubren que ya había una gran multitud allí. Cuando estos 4 amigos llegaron a llevarle a su amigo a Jesús, descubren que la casa estaba abarrotada, llena de gente, y Jesús estaba enseñando dentro de la casa. Él no estaba sanando a la gente en ese momento, Jesús no estaba haciendo milagros ahí, como lo había hecho antes. Y cada ventana y puerta estaban llenas de personas. Ustedes imagínense en esa escena, esa casa llena, las personas subidas en las, quizás están las ventanas también llenas, las personas ahí viéndolo, escuchando a Jesús. Pero probablemente la escena estaba en silencio para que la gente pudiera escuchar. Todos estaban en silencio porque Jesús estaba enseñando, se supone que todos estaban en silencio tratando de escuchar. Había una multitud, todos trataban de hacer silencio, de no hablar, de no distraerse porque estaban escuchando a Jesús. Pero estos amigos no se desanimaron con eso, ¿verdad? Vieron la casa rodeada de gente, ellos no se desanimaron para nada, sino que se aventuraron a subir al tejado donde probablemente pues no había mucha gente. Ellos dijeron, bueno, ¿por dónde es la parte más fácil para llevar a nuestro amigo? Pues el techo, no había gente allí. Y atreverse a romper el techo de la casa de Pedro. Imagínense, recordemos que Pedro es el mismo discípulo que le cortó la oreja a uno de los soldados cuando vieron arrestar a Jesús. Tú te puedes imaginar tener al Señor en tu casa para predicar, una casa llena, y de repente viene alguien por el techo, rompe el techo y baja alguien por ese orificio. Y debemos pensar aquí que todos los que estamos sentados en este momento, hoy desearíamos tener buenos amigos. ¿Cuántos quisieran tener buenos amigos como estos que describen aquí la palabra? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos quisieran tener esos amigos que se esfuerzan y que nos lleven como llevaron estos hombres a este paralítico? La tercera cosa que vemos acá es, o que debemos aprender, es que Jesús sabía que la mayor necesidad de este hombre no era su parálisis, era el perdón de pecados. ¿Sí? Muchas veces miramos la condición física del hombre y pensamos, necesita sanar su cuerpo. Pero Jesús miró ¿qué? La condición espiritual de este hombre y supo que lo que realmente necesitaba era el perdón de pecados. Y esto fue lo que él abordó. Lo más importante que el hombre necesita es el perdón de sus pecados.
es que esa carga y esa culpa que tiene por pecados que cometieron sea quitada y que se viva una libertad. Libertad para seguir a Jesús y amar al Señor. Y sabemos que eso es lo mismo para nosotros, hermanos, para cualquier otra persona en este mundo. Lo más importante son nuestros pecados, porque esos pecados son los que nos separan de Dios, nos condenan a la eternidad sin Dios. Y cualquier sanación en esta vida es solo temporal. Cualquier señal, cualquier milagro, ustedes saben, hermanos, que es temporal. Pero mi separación de Dios por los pecados, eso sí es eterno. Y eventualmente moriremos, y a menos que Jesús no haya perdonado nuestros pecados, todavía estaríamos condenados. Lo más importante para el Señor es perdonar los pecados. Y desafortunadamente algunas personas creen incorrectamente que la principal preocupación de Jesús en este relato era la curación de la parálisis de este hombre. Y vemos que su enfoque, y así su enfoque y expectativa de Jesús es la sanación física en esta vida. Toda su esperanza entonces está puesta en su propia curación. El hombre está pensando solamente en su curación física, la curación física de un ser querido. Nuestra mayor preocupación es esa. Del hombre es que se supla una necesidad física, pero eso es temporal. Y piensan, Dios siempre sanará, Dios me dará lo que necesito, pero no es cierto. Dios puede hacer esas cosas, pero no siempre Dios elige hacer esas cosas. Pero ¿qué es lo que sí elige Dios siempre hacer? Perdonar pecados. Y eso fue lo que Jesús vio en este paralítico. Jesús sanó a muchas personas de muchas cosas, pero la razón por la que Jesús vino era para lidiar con nuestro pecado. Era para lidiar con nuestro pecado. Y todos los milagros de curación de Jesús demuestran esa verdad. Demuestran que hay poder para sanar, para salvarnos de nuestros pecados. Los judíos creían ampliamente que el pecado conducía a la enfermedad física, ¿sí? Por lo que curar la enfermedad física representaba el perdón del pecado. Y Jesús deja muy claro, Él nos muestra, hermanos, aquí en nuestro pasaje, que este milagro tiene únicamente el propósito de salvar el pecado. Y cada persona debe llegar a comprender por sí misma que Jesús es el Salvador y que Él vino para salvarnos del pecado y de la separación de Dios por la eternidad. Hermano, eso es lo que tú debes anhelar de Cristo. Lo que tú debes amar de Cristo. Y no podemos amar a alguien que no conocemos. Lastimosamente muchos cristianos hoy en día no entienden el propósito de conocer y seguir a Jesús. Muchas personas quieren algo completamente diferente de Jesús. Sacarlos de un apuro, que sane mi cuerpo, que me quite esta enfermedad. Muchas personas quieren triunfar, muchas personas quieren ser vistas, quieren lograr metas, objetivos en esta tierra. Ustedes no se han dado cuenta, la mayoría de futbolistas, no digo que todos, pero ahora todos los futbolistas son cristianos, ¿no? ¿No se dieron cuenta, no se han dado cuenta de eso? Todos ahora le dedican su gol a Dios y con camisetas, y no está mal, ¿no? Pero realmente buscan al Señor por lo que Él es, o para que les dé fuerzas para que metan muchos goles, ¿no? Para que les vaya bien en su deporte. No es un tema que siempre le haga sentir bien al oyente, ¿no? Pero muchas personas no quieren lidiar con el pecado todo el tiempo. El tema del pecado la gente no quiere escuchar. Solo quiere saber de ese Jesús que lo puede llevar a triunfar, ¿no? Pero que no quiere lidiar con, ya, si Jesús se quiere meter y lidiar con mi pasado, con mi pecado, no, ahí yo ya cierro la puerta y le digo, no, Señor, hasta ahí no te metas conmigo, llévame a alcanzar esto, sáname esto, quiero obtener esto, pero hasta ahí. Muchos no quieren lidiar con el pecado.
pero la palabra nos lleva a lidiar con nuestro pecado, ¿verdad? Pasemos al versículo 6 y 7. Al parecer los escribas, aquí entran en acción los escribas, entendieron lo que Jesús quería decir. Al declarar perdonados los pecados del hombre, Jesús reivindicó el poder de Dios, ¿sí? Cuando Jesús perdonó el pecado de este hombre, él reivindicó el poder de Dios, pero los escribas no lo creen. En este momento los escribas, su pensamiento y lo que había en el interior de su corazón revela que no conocen a Dios. Y eso es muy importante también para nosotros, ¿no? Lo que tú escondas en tu corazón que nadie lo sabe, eso es lo que realmente revela quién eres tú. No saben que Jesús es el Señor. Jesús, para los escribas, Jesús está blasfemando, ¿sí? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero como sabemos, Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él está aquí en carne y hueso y su misión en la tierra se está revelando. Jesús tiene poder para perdonar pecados. Las personas religiosas, como estos escribas, pueden ser críticas y destructivas hoy en día. Las personas religiosas son críticas, ¿no? Solo señalan y destruyen sin la guía del amor de Cristo. Pero Dios está lleno de compasión y misericordia. Entonces, ¿qué pasa acá? Jesús dirige su atención hacia ellos, viene hacia ellos y los confronta. Confronta la incredulidad, y es lo que vemos aquí en el versículo 8. Pasen conmigo al versículo 8, y al instante, dice que automáticamente, hacia el instante, Jesús no dejó que esto avanzara en el corazón de ellos. Y a través de este encuentro Jesús nos ha ido mostrando su divinidad. Recordemos que en el versículo 5, en el anterior, Jesús mostró su divinidad al perdonar pecados, y ahora Jesús muestra su divinidad al revelar que Él conoce nuestros corazones. Él conoce lo que hay en el interior de nuestros corazones, hermanos. Nosotros podemos engañar a todo el mundo. Nosotros podemos engañar a nuestros padres, familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, pero a Él no lo podemos engañar. Jesús conoce los pensamientos de estos hombres. Él conoce todo sobre nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce tus motivaciones por lo que tú haces, aún las motivaciones de las cosas buenas que tú haces, Él conoce qué te motiva a hacerlas. Si es para ganar aplausos, si es para pasar encima del otro. Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestras mentes, nuestros corazones. Él sabe las palabras que vamos a decir antes de que tú las pronuncies. Él ya sabe qué es lo que tú vas a decir. Y Jesús sabe lo que esos hombres están pensando, porque Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Y piensa, yo quiero que tú pienses en esto la próxima vez que tú te sientas tentado a creer que mis pensamientos son privados. Cada vez que tú creas que tus pensamientos, que lo que tú estás fabricando en tu corazón y en tu mente es solo tuyo, recuerda que hay alguien que te está mirando y que lo conoce todo. Y es posible que no le digas a otra persona lo que tú pienses, que tú puedas mantener tus labios cerrados y que tú no cuentes nada. Tú de pronto estás pensando, tienes pensamientos desagradables sobre otra persona, o en tu mente estás maldiciendo a otra persona, mientras tú tienes una sonrisa en tu cara, pero en tu mente tú la estás maldiciendo. Pero Dios no se deja engañar, hermanos, ni se deja burlar. Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que pasa por nuestra mente. Voy a leerles el Salmo 139, a mí me impactó, esto yo lo añadí acá a la predicación. Solo este salmo me impactaba. El Salmo 139 del 1 al 13 dice: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allá está el Señor. Si bajo al Seol y preparo mi lecho allí, allí tú estás. Si tomo alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas más oscuras son oscuras para ti, y la noche brilla como el día para ti. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. ¿Quién puede decir después de esto que yo puedo tener algo oculto y privado que ni Dios conoce? Nadie. Como cristianos debemos comprender la presencia constante de Cristo con nosotros y debería ser reconfortante y convincente. Esto no nos debería generar temor. Al contrario, debería ser convincente y reconfortante. El reconocimiento de la presencia constante de Cristo con nosotros será el factor más importante para cambiar nuestros comportamientos. Si tú tienes claro y entiendes este pasaje, tú vas a entender la próxima vez que tú vayas a hacer algo en oculto, el Espíritu Santo te va a mostrar que no hay nada oculto para Él. Y tú ya lo vas a pensar varias veces para hacerlo. Esto va a cambiar nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos ama, sabemos que Cristo aborrece el pecado y sabemos que Cristo está dentro de nosotros todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo Él está con nosotros. Ahora, porque Jesús nos conoce, Él hace lo que es amoroso para cada uno de nosotros y nos ayuda a enfrentar el pecado. Debemos reconocer esto como una característica inmutable de Cristo, que es esta: Jesús confronta la incredulidad con la verdad. Jesús quiere que examinemos nuestros motivos. Y esto es un tiempo, hermano, para que tú examines allí donde tú estás, tú examines lo que te está motivando. Y aquí la pregunta a los escribas es: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Aquí Jesús le dice: ¿por qué tú estás pensando eso? Ya sabes que el corazón es más de lo que creemos. A menudo pensamos que es donde se encuentran nuestras emociones, pero la Biblia habla de ello como la suma de la persona, es el todo de la persona, nuestros corazones. El corazón tiene pensamientos, el corazón toma decisiones, el corazón puede engañarnos también. ¿Tú sí sabías que tu corazón te puede engañar? El corazón puede amar al Señor y amar a los demás al mismo tiempo. Así de engañoso es nuestro corazón. El corazón puede estar dividido, el corazón puede almacenar odio, pero al mismo tiempo puede amar a los demás. El corazón puede ser endurecido o el corazón puede ser cambiado y quebrantado por Dios. Del corazón sale todo de nosotros, hermanos. Y cuando se habla aquí del corazón, se hace referencia al lugar donde se residen las creencias más profundas de una persona. Es en el corazón donde, creo que Charles Spurgeon decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Juan Calvino, perdón, dice que es una fábrica de ídolos, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros, aún hasta las bendiciones que Dios nos da, de esa bendición podemos hacer un ídolo. Así de engañoso es nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías 17:9. Pero Dios puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Él lo puede hacer. A Él no le queda imposible. Es el poder que Él tiene para cambiar, para perdonar el pecado y cambiar los corazones. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su palabra. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Cómo hace Dios este cambio en el corazón? A través de su palabra, a través de este libro, hermanos. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra.
Ese es Jesús hecho carne. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús conoce los corazones de esos hombres. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él cambia el corazón de cada persona de la misma manera. Sigan conmigo al versículo 9. Dice, cuando Jesús hace esta pregunta, esto es lo que quiere decir. Si le dices a alguien, tus pecados te son perdonados, o le dices, levántate y anda, ¿cuál de las dos es más fácil? Bueno, ninguna de las dos es fácil, pero uno se puede evidenciar más fácil que el otro. ¿Cuál se puede evidenciar más fácil que el otro? Se puede evidenciar más fácil el de levántate, ¿cierto? Y anda. Jesús dice, tus pecados te son perdonados, como se puede ver, pero Él le dice también al hombre, levántate y anda. Podemos ver si el hombre lo hace o no. Entonces, para mostrar que los pecados del hombre fueron perdonados, cuando Jesús dijo que fueron perdonados, Jesús también sanó la parálisis del hombre. Es decir, el hombre recibió la sanidad de su parálisis cuando Jesús perdonó sus pecados. Miremos el versículo 10, 11 y 12. Aquí podemos ver que esto no es solo una imagen maravillosa de lo que pues, nos sucede en la salvación, sino que también comunica una gran verdad que cada uno de nosotros necesita escuchar. Cuando Jesús dice, tus pecados son perdonados, cuando Él te dice a ti, tus pecados te son perdonados, todos los pecados que hayamos cometido y que vamos a cometer, sucede en ese mismo momento, no más tarde, no en algún lugar del camino más adelante, no después de que hagas esto o hagas aquello, no. En el momento en que Jesús te dice que estás perdonado, eres perdonado. No creemos en el poder de Jesús y seguimos con esa culpa, con esa carga en nuestro corazón de nuestros pecados. Y eso es exactamente y extremadamente importante porque a algunos cristianos les resulta difícil vivir con esta verdad del Evangelio. Hay algunos cristianos, lastimosamente, que les cuesta vivir esta verdad. Van por ahí preguntándose, ¿realmente será que sí soy perdonado por lo que hice? ¿Realmente me han perdonado todos mis pecados? Y tienen dificultad para vivir en la gracia de Dios. Hay cristianos, lastimosamente, hoy dentro de las iglesias, hermanos, que les cuesta, les es difícil vivir bajo la gracia de Dios. Y cambian esto para vivir con una carga pesada de culpa que los paraliza, así como este hombre paralítico. La culpa que trae el pecado, la muerte que trae el pecado paraliza. Un muerto, ¿cuál es la condición de un muerto? No se mueve. Y como no han aceptado realmente esta verdad en sus vidas, muchos cristianos todavía viven en muchos sentidos como un paralítico que podría levantarse y caminar, correr en su vida cristiana, pero que simplemente no lo hacen, porque no creen en el poder de Jesús. No entienden que la gracia que han recibido en su vida es a través de Jesús, es a través de la fe puesta en Jesús. Entonces tienen problemas para perdonarse, para perdonar a los demás y pueden volverse en críticos y destructores. Pueden tener dificultades para extender la gracia a los demás. Y muchas veces los cristianos que están en esta situación están tratando de trabajar y ganarse en el amor y la aceptación de Dios que ya se les dio por gracia. Entonces quieren que a través de obras y de buenas obras, quieren ganarse en esa salvación. Y no podrán caminar apropiadamente como creyentes hasta que realmente acepten la verdad de que Jesús los ha perdonado. Dicho esto, hermanos, aquí este es el punto cuando Jesús dice que yo pienso que tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos haga entender estas palabras de Jesús cuando Él dice, estás perdonado. Realmente estamos perdonados. Es un perdón completo y total. No lo merecemos. No merecemos ese perdón. Y tampoco te lo ganaste.
No te lo has ganado, ni te lo ganarás nunca. Se te ha dado por gracia de Dios como un regalo. Pero muchos prefieren seguir cargando esa carga pesada de la culpa por sus pecados. En la cruz Jesús tomó la carga completa de nuestros pecados. Él pagó el precio por cada uno de ellos. Y sabemos que no tenemos el ejemplo visual del leproso cuyas manchas desaparecieron, o el paralítico. Hace 8 días hablábamos sobre el leproso, hoy hablamos sobre el paralítico que inmediatamente pudo levantarse y caminar. Pero lo mismo nos pasa espiritualmente. Pueda que no tengamos hoy en día estos milagros acá, pero espiritualmente suceden. El pecado es como una lepra. El pecado me mata y me paraliza. Entonces, cuando Jesús dice que estás perdonado, puedes confiar en estas palabras. Puedes descansar. Tu alma puede descansar en estas palabras. Puedes lanzarte sobre estas palabras, sobre los brazos de Jesús. Tus pecados son inmediatamente perdonados. Y eso es exactamente lo que nos muestra este ejemplo. Consumado es, recuerden, cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, ahí podemos ver que Él lo hizo todo. Entonces yo simplemente te preguntaría, ¿tú crees en estas palabras? ¿Tú crees en Él? ¿Entiendes lo que significa para ti tu vida de tu pasado, tu presente y tu futuro? ¿Tú sabes y tú confías que tu pasado, tu presente y tu futuro están en las manos de Jesús? ¿Tú descansas en eso? ¿O estamos atormentados y queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas, queremos ganarlo todo nosotros y hacerlo todo con nuestro esfuerzo? ¿Qué pasó acá después? Que la gente dio gloria a Dios, dijeron nunca hemos visto nada igual. Cuando sucedió esto del paralítico, entonces seremos testigos de Cristo. Acá hubo testigos de Cristo cuando vieron este milagro y decían nunca hemos visto nada igual. Muchos nosotros vamos a vivir de una manera coherente con lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y aquí concluimos, hermanos, y yo quisiera volver a llamar vuestra atención sobre los hombres religiosos. Este relato debería dejarnos preguntas de esta decisión que tomaron los escribas de tener esos pensamientos hacia Jesús. ¿Quién es este para perdonar? ¿No? Ellos recibieron el mensaje, los escribas recibieron el mensaje, esas personas religiosas llegaron a creer en Jesús. No nos dicen cuál fue el resultado para ellos, pero ciertamente tuvieron que tomar una decisión. Esos escribas que tuvieron esos pensamientos. Sabemos que no todos los que oyen el mensaje van a creer y ser salvos, pero el mensaje de Jesús, el que salva, es el mensaje que salva. Son las palabras de Jesús y cuando lo escuchas, tú tienes que decidir. Me arrepentiré de mis pecados, confiaré en Jesús. Y para aquellos de nosotros que ya hemos confiado en Jesús, que somos la mayoría aquí de los que estamos acá, yo quiero preguntarles, ¿cómo oirán los de afuera acerca de Jesús si tú no lo dices? Si tú no evangelizas, no predicas. Jesús anduvo por todas partes predicando. El Maestro, el Señor y Salvador que tú sigues y en el cual tú crees, Él se la pasaba predicando. Él es nuestro ejemplo y nosotros como iglesia deberíamos hacer lo mismo. Entonces, yo sí pienso que el Espíritu Santo nos está hablando mucho sobre este tema de evangelismo, ¿no? Y yo quiero animarte esta semana y también desafiarte a que traigas estas personas que tienes a tu lado, que tú amas, que tú le compartas de Cristo, comparte el Evangelio con ellos. Si es posible, tráelos a la iglesia. Y de nuevo hoy, si estás aquí y estamos escuchando este mensaje, es un llamado del Señor para la evangelización. Aquí la iglesia y los pastores, ellos están prestos y abiertos
a cualquier idea, iniciativa que nosotros tengamos. Yo quiero hacer este paréntesis acá, porque el pastor van a estar prestos ellos para, en el momento que el Espíritu Santo te guíe a hacer algo, alguna actividad evangelística o demás, guiada por el Señor, bienvenido sea en la iglesia, bienvenido sea para poderlo hacer. Y tenemos el apoyo de la iglesia y de los pastores. Amén. Para poder hacer algo, pero se me viene a la mente ahorita el pasaje de la mies es mucha, ¿verdad? Pero son muy pocos los obreros. Y tenemos que pedirle al Señor que coloque en nuestros corazones ese corazón de obrero, de siervo, que se esfuerza, así como lo hicieron esos 4 hombres. Amén. Entonces yo te animo hoy es el día de la salvación y es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús que las personas son salvadas por el pecado. Amén, hermanos.